Crecer en la Fe presenta el estudio de la lección de escuela sabática. Será de mucho provecho para tu crecimiento espiritual. Bienvenido. Esta semana estudiaremos Marcos capítulo 7 y la primera mitad del capítulo 8. Al comienzo de Marcos 7, Jesús suscita controversia por su rechazo de la tradición religiosa. No obstante, lo hace de una manera sorprendentemente solidaria con algo muy relevante para la vida cristiana de hoy. Jesús presenta luego una declaración fundamental que abre la puerta a una comprensión correcta de qué es en verdad la fe y para aclarar el concepto de pureza espiritual. Los fariseos critican a los discípulos de Jesús por comer con las manos sin lavar, según las tradiciones de los ancianos. En respuesta, Jesús hace una declaración fundamental sobre la verdadera naturaleza de la pureza. Luego Jesús llamó de nuevo a la multitud y dijo: «Escúchenme todos y entiendan esto. Nada de lo que viene de afuera puede contaminar a una persona. Más bien, lo que sale de una persona es lo que la contamina». Jesús continúa explicando a sus discípulos que no es lo que entra en el cuerpo, como la comida, lo que contamina a una persona, sino lo que sale del corazón, como los malos pensamientos, la inmoralidad, el robo, el asesinato, etc. Después se dirige a Tiro y Sidón y tiene allí un encuentro con una mujer sirofenicia, que fue la única persona que manifestó tanta fe que le ganó una discusión a Jesús registrada en los Evangelios. Su encuentro con ella es inusual y hay bajo su superficie algunos mensajes cifrados con los que la mujer fue capaz de interactuar. En vista de su fe, Jesús le concedió lo que pedía. Marcos capítulo 7 registra otra curación realizada por Jesús, la sanación de un sordomudo. Los poderosos milagros realizados por Jesús revelan una importante verdad. ¿Sabes cuál es esa verdad que se revela con los milagros hechos por Jesús? Revelan lo siguiente: que independientemente de cuán impresionantes puedan ser los milagros hechos por Jesús, a menudo no alcanzan para que los corazones se abran a la verdad. Después de todo, qué bien hicieron los milagros a los líderes religiosos que estaban empeñados en rechazar a Jesús. No les ayudó en nada a ellos, ya que decidieron cerrar su corazón a la influencia del Espíritu Santo. En Marcos capítulo 8, nuestro estudio se enfoca en dos enseñanzas extraídas de la historia de la alimentación de los 4,000, donde el pan se ve como símbolo de enseñanzas y tradiciones. Esta historia de la alimentación de los 4,000 habla de: primero, compasión y provisión divina. Segundo, habla de confianza en el poder ilimitado de Jesús. Estas enseñanzas y aplicaciones nos animan a vivir con confianza en la provisión de Dios y a ser instrumentos de su compasión y generosidad en el mundo. En este video y en las diferentes secciones, estudiaremos algunas historias que contienen grandes lecciones acerca del significado y la práctica de la vida religiosa. Y este estudio lo haremos mediante los siguientes puntos. Primero, tradiciones humanas versus mandamientos de Dios. Segundo, manos limpias o corazón limpio. Tercero, migajas para los perros. Cuarto, con la lengua trabada. Quinto, cuidado con el pan en mal estado.
Tradiciones humanas versus mandamientos de Dios. En Marcos capítulo 7, versículos 1 al 13, Jesús confronta a los fariseos y a los escribas acerca de sus tradiciones y cómo éstas les han afectado en dos aspectos. Primero, les afectó su entendimiento. Segundo, les afectó la práctica de la verdadera adoración a Dios. ¿Qué verdades relevantes son presentadas aquí en Marcos capítulo 7, versículos 1 al 13? Encontramos varias verdades relevantes. Primero, la prioridad de la obediencia a Dios sobre las tradiciones humanas. Segundo, el peligro de la hipocresía religiosa. Tercero, la distorsión de la ley por las tradiciones. En cuanto a la primera verdad, la prioridad de la obediencia a Dios sobre las tradiciones humanas, podemos decir que, en los días de Jesús, había muchas personas muy preocupadas por la pureza ritual. En el período intertestamentario, la idea de lavarse las manos para permanecer ritualmente puro se había extendido entre la gente común, aun cuando en un principio estas reglas se aplicaban en el Antiguo Testamento solo a los sacerdotes. ¿Sabes qué es el período intertestamentario? El período intertestamentario es el intervalo de aproximadamente 400 años entre el final del Antiguo Testamento, con el libro de Malaquías, y el inicio del Nuevo Testamento, marcado por la aparición del profeta Juan el Bautista y el nacimiento de Jesús. Fue un período de silencio profético. Esta etapa se caracteriza por la ausencia de nuevas revelaciones divinas que fueran incluidas en el canon de las Escrituras. De acuerdo con este concepto, los líderes religiosos se quejan a Jesús de sus discípulos. Le preguntaron, pues, los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? En cuanto a la segunda verdad, el peligro de la hipocresía religiosa, podemos decir que Jesús no contesta directamente la pregunta que le hacen. En lugar de contestar directamente la pregunta que le hacen los escribas y fariseos, Jesús defiende a sus discípulos mediante una respuesta compuesta de dos partes. Primera parte, Jesús cita las palabras del profeta Isaías. Segunda parte, Jesús cita el quinto mandamiento: honra a tus padres. En cuanto a la respuesta de Jesús en su primera parte, Jesús cita las palabras de fuerte reprensión dirigidas por Isaías a la nación que honraba a Dios de labios, pero cuyo corazón estaba lejos de él. Respondiendo él, les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Luego, la cita de Isaías es seguida por la condenación de las tradiciones humanas que ocupan el lugar de los mandamientos divinos. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. En cuanto a la respuesta de Jesús en su segunda parte, Jesús menciona el mandamiento de Dios que ordena honrar a los progenitores. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da.
Esta segunda parte de la respuesta de Jesús está relacionada con la tercera verdad, la distorsión de la ley por las tradiciones. Podemos decir que Jesús resalta que cuidar de los padres cuando ellos son ancianos es más importante que las tradiciones. Jesús menciona un ejemplo específico de cómo las tradiciones humanas han distorsionado la ley de Dios. Este ejemplo es el concepto judío de Corbán. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es Corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Según la tradición Corbán, las personas podían declarar sus bienes como dedicados a Dios, eximiéndose así de la responsabilidad de cuidar a sus padres. Jesús critica esta práctica por invalidar el mandamiento de honrar a padre y madre, mostrando cómo las tradiciones humanas pueden desvirtuar el verdadero propósito de la ley divina. Uno puede apenas imaginar la situación. Lo siento, padre, me encantaría ayudarte, pero ya doné el dinero al templo. Este es el tipo de hipocresía que Jesús ataca sin concesiones. Ellos habían colocado las tradiciones humanas por encima de la palabra de Dios. Haciendo esto pecaban y se alejaban de Dios. ¿Cuál fue entonces la respuesta de Jesús a la pregunta de los fariseos? La respuesta de Jesús posee varias implicaciones y enseñanzas para los creyentes de todas las épocas. Primero, Jesús no encuentra convincente la insistencia de ellos en la purificación ritual de las manos como necesaria para estar en armonía con la voluntad de Dios. Segundo, en lugar de cualquier ritual, la respuesta de Jesús claramente apoya los mandamientos de la ley de Dios frente a las tradiciones humanas. Tercero, Jesús nos desafía a examinar nuestras propias prácticas religiosas y a asegurarnos de que nuestra adoración y obediencia a Dios surgen de un corazón sincero y no de un legalismo irracional. Cuarto, se nos advierten contra la tendencia de elevar tradiciones humanas por encima de la palabra de Dios y nos llaman a vivir una fe auténtica y transformadora, sensible a las necesidades humanas. Recuerda, al hacer lo anterior, podemos evitar la hipocresía y vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, centrando nuestra vida en la verdad, es decir, en Jesús, y no en las tradiciones vacías. Manos limpias o corazón limpio. Marcos capítulo 7 continúa con el siguiente relato bíblico. Y llamando así a toda la multitud, les dijo, «Oídme todos, y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga». Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina? Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. ¿Qué quiso decir Jesús con su aseveración en los versículos 15 y 19? Las palabras de Jesús en este relato bíblico, en especial en estos dos versículos, han resultado un enigma para muchos al evaluar su relación con las enseñanzas de Levítico, capítulo 11, acerca de los alimentos limpios y los inmundos.
¿Está Jesús poniendo a un lado esas distinciones? ¿Están los adventistas del séptimo día equivocados al enseñar que los miembros de Iglesia que comen carne deberían consumir solo la de los animales limpios de esa lista? Bueno, vamos a explicar este punto del relato bíblico. Para empezar, primero, sería extraño que Jesús descartara súbitamente las instrucciones mosaicas, dado que acababa de defender a Moisés contra la tradición en Marcos capítulo 7, versículos 6 al 13. En segundo lugar, a diferencia de las leyes alimentarias que están basadas en la enseñanza del Antiguo Testamento, la tradición que los fariseos promovían no tiene fundamento en las Escrituras. Y en tercer lugar, cuando Jesús declara puros todos los alimentos, no quiere decir que las leyes alimentarias están abolidas, sino que no era válida la tradición acerca del toque ritual o ceremonialmente contaminante que sostenían los fariseos. Según las tradiciones judías, por ejemplo, un judío quedaba contaminado por entrar en contacto con los gentiles o paganos y aún con el alimento que ellos habían tocado. Volvamos a leer los siguientes textos para concluir nuestro estudio en esta sección. Nada hay fuera del hombre que entre en él, que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina, esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Entonces, podemos decir que las enseñanzas que nos deja Jesús en los anteriores versículos de Marcos 7 son las siguientes. En esta aseveración hecha por Jesús se refirió a 4 asuntos. El primer asunto nos habla del peligro de la ceguera espiritual. Él indica que la verdadera contaminación espiritual no proviene de lo que uno consume como creían los fariseos, sino de lo que se origina en el corazón o mente y que se manifiesta en palabras y acciones. El segundo asunto nos habla de la necesidad de la pureza interna. Jesús enfatiza que las impurezas morales y espirituales surgen de dentro de una persona, específicamente en su corazón. Los malos pensamientos, las intenciones egoístas y las acciones pecaminosas son las verdaderas fuentes de contaminación. Esto destaca la importancia de la pureza interior sobre las prácticas externas. El tercer asunto, Jesús se refiere a la necesidad de la transformación del corazón. Al señalar que lo que sale del hombre es lo que lo contamina, Jesús llama a sus seguidores a centrarse en una transformación interna que únicamente puede hacer el Espíritu Santo, siempre y cuando le permitamos actuar en nuestras vidas. Visite nuestra web, crecerenlafe.com, y apoye este ministerio adquiriendo el curso de Teología para Laicos, Dios el Padre. Muchas gracias. El cuarto asunto, Jesús es explícito en mencionar lo que contamina verdaderamente a una persona. Malos pensamientos, inmoralidad sexual, robos, homicidios, adulterios, avaricia, maldad, engaño, libertinaje, envidia, calumnia, arrogancia, necedad. Recuerda, los creyentes estamos llamados a evaluar y purificar nuestros corazones y pensamientos, buscando una relación auténtica con Dios que se refleje en acciones y palabras que honren a Él y a los demás.
Esta enseñanza de Jesús invita a una introspección profunda y a priorizar la integridad espiritual sobre las apariencias externas. Migajas para los perros. La fe de la mujer sirofenicia. La historia de la mujer sirofenicia en Marcos capítulo 7, versículos 24 al 30, ofrece varias lecciones importantes sobre la fe, la humildad y la misión de Jesús. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer, cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: «Deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos». Respondió ella y le dijo: «Sí, Señor, pero aún los perrillos, debajo de la mesa, comen de las migajas de los hijos». Entonces le dijo: «Por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija». Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido, y a la hija acostada en la cama. Qué importantes lecciones contiene esta historia. Entre las muchas lecciones importantes que enseña esta fabulosa historia de fe, es que esta historia nos habla de: primero, fe persistente y humilde. Segundo, la inclusión de los gentiles. Tercero, el poder de la palabra de Jesús. Cuarto, humildad ante la reprensión. La historia de la mujer sirofenicia registrado en este texto plantea las siguientes preguntas problemáticas. ¿Por qué responde Jesús tan rudamente a esta mujer? ¿Por qué la caracteriza mediante repetidas expresiones como un perro? Él no lo explica abiertamente, pero hay dos características de su respuesta que sugieren lo que está enseñando. La primera característica, en Marcos capítulo 7, versículo 27, él dice que los hijos deben ser alimentados primero. Pero Jesús le dijo: «Deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos». Si hay un primero, los hijos, sería lógico que hubiera un segundo. La segunda característica es que Jesús utiliza una forma diminutiva de la palabra perro, los perrillos, no en el sentido de cachorro, sino más bien a la luz del contexto, de mascotas a las que se les permite estar en la casa, en contraste con los perros de la calle. En su respuesta a Jesús, la mujer demuestra que captó los dos marcadores discursivos, es decir, estas dos características usadas por él al responder, lo que ayuda a entender la reacción de ella. Respondió ella y le dijo: «Sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos». Su respuesta es bastante directa y contundente. Ella contesta: «Sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos». A la mujer sirofenicia, ¿cómo se le ocurrió esa respuesta? Primero, ciertamente, el amor hacia su hija la impulsó a avanzar. Segundo, ella tuvo muy presente lo que le dijo Jesús. Pero Jesús le dijo: «Deja primero que se sacien los hijos». Estas palabras, «deja primero que se sacien los hijos», hizo que la mujer sirofenicia diera por sentado que había un segundo, es decir, había esperanza para ella. Tercero, Jesús sugirió que ella era comparable a una mascota perteneciente a la familia,
como los perros que estaban bajo la mesa de sus dueños. Porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Cuarto, así como el perro doméstico estaba en la casa bajo la mesa, ella estaba a los pies de Jesús rogando por su hija. En vista de eso, ella reclamó el derecho de un perro de familia a la comida que caía al suelo. Quinto, la respuesta de la mujer revela su fe. Respondió ella y le dijo: «Sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos». ¿Sabes lo que significa que esta mujer llame migaja al poderoso milagro de sanar a su hija a la distancia? Primero veamos el significado de migajas. Migaja es la parte más pequeña y menuda del pan, que suele saltar o desmenuzarse al partirlo. Cuando la mujer sirofenicia llama migajas al milagro de sanar a su hija, está utilizando una metáfora. Con esta metáfora, ella da al sustantivo migajas los siguientes significados. Migajas significa o se refiere a: primero, humildad. Segundo, fe en la suficiencia de Jesús. Tercero, es una perspectiva sobre el inmenso poder de Jesús. En cuanto al primer significado, humildad. La mujer reconoce que no tiene un derecho inherente a las bendiciones que primero están destinadas a Israel, pero se acerca a Jesús con una fe humilde, pidiendo solo una pequeña parte de su poder, lo que ella describe como migajas. En cuanto al segundo significado, fe en la suficiencia de Jesús, esto hace referencia que ella, al describir el milagro como migajas, está expresando su creencia de que incluso un pequeño acto del poder de Jesús es suficiente para satisfacer su necesidad. Esto muestra su confianza en la abundancia y suficiencia del poder de Jesús para sanar y ayudar, incluso cuando no se considera el objetivo principal de su misión. En cuanto al tercer significado, esta mujer tenía una correcta perspectiva sobre el inmenso poder de Jesús. La mujer entiende que el poder de Jesús es tan grande que incluso una pequeña parte de él, una migaja, es más que suficiente para lograr grandes cosas, como la sanación de su hija. Esta fe en la suficiencia y poder de Jesús es reconocida y recompensada por él. El pensamiento inspirado dice: por medio de su trato con ella, ha demostrado que aquella que Israel había considerado como paria ya no es extranjera, sino una hija en la familia de Dios. Y como hija, es su privilegio participar de los dones del Padre. De esta historia de fe, humildad y milagro, podemos sacar algunas conclusiones. Primero, la respuesta de la mujer muestra una combinación de humildad y una profunda fe que trasciende las barreras culturales y religiosas de su tiempo. Segundo, su insistencia en que incluso las migajas del poder de Jesús pueden satisfacer sus necesidades es un poderoso testimonio de la fe que cree en la suficiencia de la gracia de Dios para todos, incluidos aquellos que se consideran externos al pacto original con Israel. Recuerda, la actitud y la fe de la mujer sirofenicia es un ejemplo para todos nosotros de cómo acercarse a Dios con confianza en su bondad y poder, independientemente de las circunstancias o de las expectativas humanas. Con la lengua trabada, Jesús sana a un sordomudo. Marcos capítulo 7 continúa narrando otra historia de un milagro muy especial. Jesús sana a un sordomudo.
Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis, y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo, tocó su lengua, y levantando los ojos al cielo, gimió, y le dijo, Efata, es decir, sé abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos, y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien, y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír, y a los mudos hablar. Jesús no eligió el camino más corto para regresar a Galilea desde Tiro y Sidón. Parece que se dirigió al norte desde la región de Tiro, subió por el territorio de Sidón y luego descendió hacia el interior por el noreste del mar de Galilea para llegar finalmente cerca del mar mismo. Fue un recorrido indirecto, lo que probablemente le permitió dedicar tiempo adicional a la instrucción de sus discípulos. El texto no indica quién fue exactamente la persona que trajo al hombre ante Jesús, pero el problema de éste era suficientemente evidente. No podía oír y tenía dificultades para hablar. La pérdida de la audición aísla a las personas de su entorno, mientras que la sordera profunda puede hacer que resulte desafiante para una persona aprender a hablar. El problema de este hombre pudo haber sido de larga data. Jesús comprende la difícil situación del hombre y lo lleva aparte. La manera en que el Señor sana a esta persona es curiosa, particularmente para un lector moderno. Pone sus dedos en los oídos del hombre, escupe, toca la lengua del afectado y suspira o gime profundamente. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Efata, es decir, sé abierto. Jesús toca las partes afectadas que sanará en el hombre, pero respondamos dos preguntas. ¿Por qué Jesús mira al cielo? Seguramente en esta oportunidad el propósito de este acto de mirar al cielo fue que el sordomudo dirigiera sus pensamientos a Dios y al cielo, a fin de que le fuera claro que la curación solo provendría del poder divino. Ahora respondamos la segunda pregunta, ¿por qué el suspiro o el gemido? La palabra gemido proviene del griego stenazo, significa suspirar o gemir. Esto no era una parte del proceso de comunicación con el desvalido, sino una expresión de la propia reacción de Jesús como ser humano ante el sufrimiento y la debilidad de un hombre. En la sordera y la tartamudez del hombre, vio un cuadro patético de la sordera de los corazones humanos ante el mensaje de Cristo y de las claudicantes y vacías vidas que con tanta frecuencia viven los hombres. Sobre esta pregunta, el pensamiento inspirado dice lo siguiente. Suspiró al pensar en los oídos que no querían abrirse a la verdad y las lenguas que se negaban a reconocer al Redentor. Su suspiro ilustra los límites que Dios se ha impuesto a sí mismo en relación con la libertad de elección de la humanidad. Él no forzará la voluntad. Todos los humanos son libres de elegir a quién permitirán que dirija su vida, al príncipe de la vida o al de las tinieblas. Jesús podía abrir los oídos de los sordos, pero no forzaría los corazones incrédulos para que lo reconocieran como el Mesías. Jesús restauró milagrosamente la audición del hombre e hizo que fuera capaz de hablar con claridad. Esta breve historia también ilustra lo que Dios puede hacer por quienes se vuelven por propia decisión a Él. Tal vez hayas experimentado reticencia a compartir tu fe,
sintiendo que tu lengua estaba atada en cuanto a lo que debías decir. Este milagro es animador, pues demuestra que Jesús puede abrir tus oídos para que seas sensible a las necesidades de otros y compartas con ellos una palabra oportuna que los ayude en su senda. Esta historia contiene varias enseñanzas significativas. Aquí se presentan 3 de ellas. Primera enseñanza: Jesús valora la dignidad de cada individuo. Segunda, aquí se evidencia el poder transformador de la palabra de Jesús. Tercera, vemos la respuesta natural de asombro y proclamación. De la primera enseñanza podemos decir que Jesús muestra sensibilidad hacia el hombre al apartarlo de la multitud para realizar la sanación de manera privada. Esto demuestra su respeto por la dignidad del individuo y su deseo de interactuar de manera personal y atenta. ¿Qué lección nos deja para nosotros? Esta acción nos enseña a tratar a cada persona con dignidad y respeto, considerando sus necesidades individuales y mostrando empatía y consideración en nuestras interacciones diarias. De la segunda enseñanza podemos decir que Jesús utiliza la palabra efata, que significa «sé abierto», para realizar el milagro, demostrando que su palabra tiene el poder de transformar y sanar. Esto resalta la autoridad de Jesús sobre las limitaciones físicas y espirituales. ¿Qué lección nos deja para nosotros? Podemos confiar en el poder de la palabra de Jesús para traer cambio y restauración a nuestras vidas y a los demás. Su palabra es eficaz y tiene la capacidad de abrir puertas, sanar heridas y traer libertad. De la tercera enseñanza podemos decir que la multitud está asombrada por el milagro y no puede contener su entusiasmo, proclamando que Jesús hace a los sordos oír y a los mudos hablar. A pesar de las instrucciones de Jesús de mantenerlo en secreto, la gente no puede evitar compartir lo que han visto. ¿Qué lección nos deja para nosotros? Cuando experimentamos el poder y la obra de Dios en nuestras vidas, nuestra respuesta natural debe ser el asombro y el deseo de compartirlo con otros. Nuestro testimonio puede inspirar fe y esperanza en aquellos que nos rodean, difundiendo el mensaje del poder transformador de Jesús. Recuerda, estas enseñanzas nos animan a valorar a las personas individualmente, a confiar en el poder de la palabra de Jesús y a compartir activamente las obras de Dios en nuestras vidas con los demás. Cuidado con el pan en mal estado. Guardaos de la levadura de los fariseos. La postura de los fariseos que desilusionó profundamente a Jesús fue su demanda de una señal milagrosa del cielo como prueba de su autoridad divina. Veamos el texto bíblico. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo: ¿Por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. ¿Qué postura de los fariseos desilusionó profundamente a Jesús? La postura de los fariseos fue la siguiente. Primero, incredulidad y escepticismo. Segundo, tentación y desafío. Tercero, falta de reconocimiento de las señales ya dadas.
Ahora hablemos de la incredulidad y escepticismo. Los fariseos se acercaron a Jesús no con fe, sino con incredulidad y escepticismo, pidiendo una señal del cielo para probar quién era. Esta demanda refleja una actitud de falta de fe, ya que no creían en Jesús a pesar de los milagros y enseñanzas que ya había realizado. ¿Por qué no demostró Jesús su poder divino y convenció a estos escépticos? El problema se retrotrae al final de Marcos capítulo 3, donde Jesús se refiere al pecado contra el Espíritu Santo. Si una persona decide no oír ni ver, ni siquiera una señal del cielo la convencerá, ya que ésta sería simplemente desestimada como todo lo anterior. Aún los milagros no son suficientes para convencer a quienes están decididos a no creer. En cuanto a la tentación y desafío, podemos afirmar lo siguiente. Al pedir una señal, los fariseos estaban tentando a Jesús, desafiándolo a demostrar su autoridad de una manera que satisficiera sus propios criterios. Su solicitud no era genuina ni buscaba comprender la verdad, sino que era una forma de probarlo. Sobre el punto de falta de reconocimiento de las señales ya dadas, los fariseos ignoraron las señales y obras que Jesús ya había realizado, como las sanaciones y los milagros que confirmaban su identidad y misión. Al pedir una señal adicional, demostraron su obstinación y falta de disposición para aceptar la evidencia que ya tenían. La reacción de Jesús ante la actitud de los fariseos fue la siguiente. Primero, desilusión y tristeza. Jesús gime en su espíritu, lo que indica una profunda desilusión y tristeza por la incredulidad persistente de los fariseos. Segundo, rechazo de su demanda. Jesús se niega a dar la señal que los fariseos piden. En lugar de ceder a su demanda, él reconoce que una señal no resolvería su incredulidad. Este rechazo subraya que la fe genuina no depende de pruebas externas, sino de la disposición a creer en la obra de Dios. En resumen, la postura de los fariseos que desilusionó profundamente a Jesús fue su incredulidad, escepticismo y demanda de una señal milagrosa a pesar de las evidencias de su poder y autoridad ya demostradas. Terminaremos nuestro estudio con el siguiente relato bíblico. Habían olvidado de traer pan, y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó, diciendo, «Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes». Y discutían entre sí, diciendo, «Es porque no trajimos pan». Y entendiéndolo Jesús, les dijo, «¿Qué discutís? Porque no tenéis pan. ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? ¿Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís? ¿Y no recordáis? Cuando partí los 5 panes entre 5.000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron, 12. Y cuando los 7 panes entre 4.000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron, 7. Y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? ¿Qué habían olvidado los discípulos y qué observación hizo Jesús a partir de ello? Lo que olvidaron los discípulos fue lo siguiente. Primero, olvidaron llevar pan. Los discípulos se dieron cuenta de que solo tenían un pan con ellos, lo que los llevó a preocuparse por la falta de provisiones. Segundo, olvidaron los milagros previos de Jesús. No conectaron todos los milagros con la provisión y el poder de tener a Jesús. Las observaciones de Jesús fueron las siguientes. La primera fue una advertencia sobre la levadura. La segunda fue su reprensión a los discípulos por falta de comprensión. Tercero,
Fue un llamado a la fe. En cuanto a la primera observación, Jesús les advierte sobre la levadura de los fariseos y de Herodes. La levadura aquí es una metáfora de la influencia corrupta y la incredulidad de los fariseos y de Herodes. Jesús está advirtiendo a sus discípulos que eviten adoptar actitudes de escepticismo y dureza de corazón. La levadura de los fariseos y la de Herodes era símbolo de sus falsas enseñanzas. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Sobre la segunda observación, la reprensión a los discípulos por falta de comprensión, Jesús les pregunta si aún tienen el corazón endurecido, incapaces de ver o comprender los significados más profundos de sus acciones y enseñanzas. Les recuerda los milagros de la multiplicación de los panes, preguntando cuántas cestas y canastas de sobras recogieron después de los milagros, para enfatizar su capacidad de provisión. Jesús pretende ilustrar que ya deberían haber comprendido que los recursos limitados no son una barrera para el Mesías. Sobre la última observación, el llamado a la fe, Jesús destaca que sus discípulos tienen ojos pero no ven, y oídos pero no oyen, señalando su falta de percepción espiritual. Les insta a recordar y a entender quién es Él y el poder que ha demostrado, lo cual debería ser suficiente para confiar en su provisión y propósito. Esta historia que involucra a los discípulos y a los fariseos nos deja la siguiente reflexión. Esta interacción resalta la necesidad de recordar y confiar en las obras de Jesús en lugar de preocuparse por las circunstancias materiales inmediatas. Recuerda, Jesús está llamando a sus discípulos y a su iglesia de los últimos días a una comprensión más profunda de su misión y a una fe que trascienda las preocupaciones cotidianas. Crecer en la fe les invita y les motiva a seguir estudiando las Sagradas Escrituras a través de este material. Y recuerde suscribirte a nuestro canal, comentar, compartir, activar la campanita y darle like. Esto será de gran ayuda para el crecimiento de nuestro ministerio y así poder llegar a muchas personas más. Muchas gracias por tu apoyo. Dios te bendiga.